Amén. Muchas gracias. Alabado sea el nombre de Dios. Bienvenidos al último mensaje de la serie Anclas de la Fe, con el título Cristo Jesús, nuestra única esperanza, la esperanza de gloria. Vamos a estudiar un tema muy interesante y les quiero pedir que oren por su servidor. Vamos a orar en un momento. He presentado este mensaje en inglés, pero es la primera vez en español. Así que si se me escapa una palabra en inglés es por eso. Pero antes de empezar queremos orar nuevamente. Así que les pedimos a ustedes, ahí donde están, pueden orar. Yo me voy a arrodillar y vamos a pedir la bendición de Dios para que Él sea quien nos bendiga. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre, Señor. Venimos delante de tu trono de gracia y pedimos perdón por nuestros pecados. Me entrego en tus manos, Señor, nuevamente, y te ruego que tus hijos escuchen tu voz y que tu nombre sea exaltado, magnificado, glorificado. Te ruego, Padre, que tus hijos aquí sean bendecidos y donde quiera que sintonicen en el mundo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue crucificado, murió por nosotros y por medio de Él tenemos la esperanza de gloria. No hay ninguna persona en el mundo que está excluida. Todos pueden tener el privilegio de salvación por medio de Cristo Jesús. No importa quién es, sea grande o pequeño, sea pobre, sea rico. No importa de qué raza es. Porque la Biblia dice que el Evangelio se debe predicar a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios anhela el momento cuando se va a reunir con todos sus hijos y lo va a recibir en las puertas del cielo. Y luego en la Nueva Jerusalén. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Vamos a tratar de cubrir varios versículos del capítulo 4 y el capítulo 5. Y cuando uno estudia el libro de Apocalipsis se da cuenta que desde el capítulo 1 dice que es la revelación de ¿quién? De Cristo Jesús, o sea, de Jesucristo. Y esta revelación se la dio a su discípulo Juan. Es la revelación de Cristo Jesús. ¿Para quién fue que se dio la revelación? Si usted lee, vamos a invitar a los que busquen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Noten las palabras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esto es para cada uno de nosotros. O sea que Dios nos deja saber cosas que van a ocurrir para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos a estar preparados. El versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que tenemos un mensaje para todo el mundo, un mensaje de la revelación de Cristo Jesús. Cuando usted ya entra al capítulo 2 y capítulo 3, se da cuenta que hay un mensaje para las 7 iglesias. Y las 7 iglesias eran 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan. Cada una de ellas existía. Pero aquí nos muestra características también de la iglesia cristiana a través de las edades
Y ahí vemos la característica aún de la iglesia de Cristo Jesús en este tiempo en que vivimos. Pero hoy vamos a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5. Empezando el 4, hay una escena ahí que parece un poco misteriosa, curiosa, y tal vez no totalmente la vamos a entender aquí en la tierra, y no es el enfoque de este mensaje, sino de hablar de aquel quien es el Cordero de Dios, pero que también es el león de la tribu de Judá. Vamos a ver. Libro de Apocalipsis capítulo 4, empezando versículo 1, dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Versículo 4, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor de su trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos algo interesante, alguien sentado en un trono. ¿Quién será esta persona? Para ahorrar tiempo les voy a decir que este es Dios, el Padre Celestial. Y hay algo interesante, ¿hay un qué? Un arco iris. Esto nos ayuda a acordar de algo que ocurrió durante el tiempo de Noé. Después del diluvio, Dios puso un arco iris en las nubes y era una promesa de Dios. O sea que el arco iris tiene que ver con la promesa de Dios y la seguridad que Dios le da a sus hijos y que Él acepta a sus hijos que vienen hacia Él. Vamos a buscar en el libro de Génesis, si quieren pueden dejar un dedo o algo para marcar ahí el libro de Apocalipsis capítulo 4, porque vamos a regresar a este capítulo. Génesis capítulo 9, y vamos a empezar leyendo el versículo 13. Génesis capítulo 9, versículo 13. Mi arco pondré en las nubes, o he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que haya entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Así que Dios es misericordioso. Y aquí vemos un arco iris también como dice el versículo 3, y había alrededor del trono un arco iris, para que Dios nos comunique de su promesa de no destruir la tierra tal como la destruyó en el pasado. Miremos ahora el versículo 4 del capítulo 4, y dice: alrededor del trono habían 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. No vamos a detallar todo esto en este momento, porque tenemos que avanzar hasta llegar a hablar acerca del león de la tribu de Judá. Pero sí vamos a tomar un momento para mirar Éxodo capítulo 25 y 31 en adelante. Éxodo capítulo 25, versículos 31 en adelante, que nos va a hablar acerca de lo que estamos, un poco acerca de lo que estamos viendo aquí, porque nos habla de 7 lámparas de fuego.
Y el versículo 5 de Apocalipsis 4 dice que son los 7 espíritus de Dios. Nos recuerda también de algo que existía o que se tenía en el santuario terrenal. Por esto estamos mirando Éxodo capítulo 25, 31 en adelante. Dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y los 3 brazos del candelero al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas, figura de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así pues en los 6 brazos que salen del candelero. Y en el candelero 4 copas en forma de flor de almendro y sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, en conformidad a los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán del mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y les hará 7 candilejas, los cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. O sea que cuando miramos aquí en el lugar santo del santuario, existía un candelero o un candelabro, como dicen. Tenía 7 brazos, igual, símbolo del Espíritu Santo, y las lámparas, porque se usaba aceite y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Además, la luz es símbolo de Cristo Jesús, quien es la luz del mundo. Amén. Amén. Vamos entonces, ahora les invito a buscar en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Muy bien, Hebreos capítulo 9, empezando versículo 1. Noten. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de otras partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio, cosas de las cuales no podemos ahora hablar en particular. Igual les digo, no podemos hablar de estas cosas en particular en este momento. Pero estas cosas que estaban construidas aquí en la tierra eran símbolos de cosas que estaban en el cielo, porque fueron construidas de acuerdo al patrón, lo que Dios le mostró a Moisés. Ahora, cuando estamos hablando de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien era el verdadero sacrificio, y Cristo Jesús cumplió con todos los sacrificios. Eventualmente Cristo tiene que tomar su posición como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos entienden eso? Levanten sus manos. Muy bien, casi todos. Cristo eventualmente, cuando regresa al cielo, tiene que empezar su ministerio como nuestro sumo sacerdote. Miremos por un momento lo que está registrado en el libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14 en adelante. En esta serie hemos leído este pasaje 1 o 2 veces antes, me parece. Si no, fueron 3, pero ahora va a ser la 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahora la pregunta viene: ¿cuándo fue que Jesús comenzó su ministerio como nuestro sumo sacerdote? ¿Fue en la tierra o fue en el cielo? En el cielo, dice la congregación. Así es. Fue en el cielo que Cristo Jesús comenzó su ministerio como sumo sacerdote. Usted puede leer el libro de Hebreos y va a entender eso claramente. Pero ahora, la pregunta es: ¿cómo comunicó el cielo que el momento, cuándo fue que Jesús comenzó su ministerio? Por eso estamos leyendo Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Porque ahí está el mensaje de cuándo Jesús comenzó su ministerio. Vamos a leer. Regresemos a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Les invito a prestar atención para ver el precioso mensaje que Dios tiene para nosotros en Apocalipsis 4 y 5. Continuamos con el versículo 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojo, delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso lo que estamos considerando aquí en Apocalipsis capítulo 4. Ahora, ¿qué es esto de seres vivientes? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Y por qué están delante de ese trono? No podemos detallar todo esto, pero si usted, vamos a decirle, vamos a dar una tarea para leer en su casa, buscando Ezequiel 1, 5 al 26. Puede anotar eso y leerlo después. Ezequiel 1, 5 al 26, ahí les relata algo muy parecido a lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 4. Muy parecido. Pero cuando usted busca Ezequiel capítulo 10, y vamos a empezar a leer versículo 19, usted se va a dar cuenta que nos identifica algo acerca de estos seres vivientes. Ezequiel, les invitamos a buscar el capítulo 10, por lo menos vamos a leer eso. Ezequiel capítulo 10, y vamos a empezar a leer en el versículo 19. Dice la palabra de Dios: y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Este era el ser viviente que vi debajo de Dios, del Dios de Israel, en el río de Quebar, y conocí que eran querubines. O sea que estos seres vivientes que están delante o cerca del trono de Dios son querubines. Y si usted busca en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2, habla de que son serafines porque tienen 6 alas. Muy bien, vamos a avanzar. No podemos seguir detallando esta parte, pero vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Muy bien, adelante. Empezamos en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 4. ¿Están conmigo hasta ahora? Si es así, digan amén. Amén, gloria a Dios. Y cuando ellos, capítulo 4, versículo 9. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás,
Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Amén. O sea que es una escena preciosa donde están entregados estos seres alabando al Dios Todopoderoso, están unidos en alabanza a Dios, aman a Dios, y es algo que debe existir aquí en esta tierra. Pero desafortunadamente no es así. Ojalá que nosotros estemos en ese grupo que alaba a Dios para siempre, jamás. Amén. Amén. Seguimos entonces con Apocalipsis capítulo 5. Vamos a avanzar hasta el capítulo 5. Si usted sigue leyendo, solamente nos quedaban allí terminamos con el versículo 11. Los leímos todos. Entonces, capítulo 5. Ahora se pone aún mejor de lo que estaba. Muy bien. Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro, muy importante, escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos. Importante. Versículo 2. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ahí está el anuncio. Ahí estaba, la voz se escuchó. ¿Quién es digno de hacer esto? De desatar los sellos. Tomar el libro y desatar los sellos. Ahora noten lo que ocurre, algo interesantísimo. Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ¿dónde? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Wow! Interesante. Nadie en el cielo, nadie en la tierra, y nadie ¿dónde? Debajo de la tierra podía abrir ese libro. Tan importante, tan santo es esto, que nadie podía abrir ese libro. Nadie. Se mencionó 3 lugares: ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea que tiene que venir alguien de otro lugar. ¿Correcto? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Muy bien, seguimos leyendo. Versículo 4. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Por lo que entendemos de la palabra de Dios, hablando de seres humanos, solamente han llegado al cielo 3 personas que conocemos por nombre. El primero se llama Enoc, escuché, ¿correcto? Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios, ¿y qué pasó? Porque Dios se lo llevó. Otra persona, su nombre se llama Elías. ¿Qué pasó con Elías? La Biblia dice que un carro de fuego se lo llevó al cielo. Pero hay otra persona que no han mencionado. ¿Cuál es? Moisés. ¿Cómo sabemos que Moisés está en el cielo? La Biblia dice que falleció. El libro de Judas dice que Miguel el arcángel vino a resucitar a Moisés y que el diablo estaba discutiendo con él. ¿Qué pasa? ¿Te vas a llevar a Moisés? Y él le dijo: el Señor, ¿qué? Te reprenda. Y se llevó a Moisés. Alabado sea el nombre de Dios. Y es Moisés y Elías que en el monte de transfiguración son los que tienen el privilegio de estar con Jesús. Y Pedro los ve y dice: Señor, ¿por qué no construimos 3 tabernáculos? Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías.
Y ellos mirando, asombrados de lo que estaban mirando. Ahora estamos hablando así, que hay tres que entendemos que están en el cielo, de seres humanos, porque la Biblia dice que aquellos que murieron amando a Dios están en la tumba esperando la primera resurrección. Si quiere información acerca de eso, busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el final del capítulo. ¿Quiere más información? Busque Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 52 hasta el final. Y les dice que los muertos en Cristo llegará el momento cuando Cristo venga que resucitarán. O sea que aquellos que mueren no están en el cielo. Están esperando la resurrección. Vamos a leer por lo menos del Primera de Tesalonicenses. No lo iba a hacer, pero por si acaso alguien está con nosotros en algún país del mundo que tal vez para ellos es una sorpresa, debemos de leer por lo menos uno de estos pasajes para verlo con claridad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a empezar a leer el versículo 13. Dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quién no tiene esperanza? Los que no creen en Cristo. Muy bien. Porque, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ahora habla de cómo va a ocurrir eso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que no vamos a llegar allá antes que ellos. Versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Gloria a Dios. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendido? ¿Sí o no? Amén. Muy bien, regresamos entonces al libro de Apocalipsis capítulo 5. La escena es que nadie era digno de abrir el libro, ni de mirarlo, ni desatar los sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el versículo 4 dice otra vez, y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5, buenas noticias empiezan. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Buenas noticias. ¿Quién venció? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Amén. Un momento. ¿Dónde está Cristo Jesús? Porque dice que no había nadie en el cielo, no había nadie en la tierra, no había nadie debajo de la tierra digno de abrir el libro, tomar el libro, ni mirarlo, ni desatar los sellos. ¿Dónde estaba Jesús? Mi sugerencia es, estaba en camino para el cielo. Porque si no está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, tiene que estar en algún lugar. Estaba en camino y estaba llegando. Interesante, ¿no? Esa es la sugerencia. Miremos entonces. Versículo 6. Y miré, o sea que él empieza a buscar, ¿dónde está? Y miré, y he aquí, en medio del trono
y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Amén. O sea que le dice, el león de la tribu de Judá ha vencido. Entonces él empieza a buscar y ve a ¿qué? Un cordero inmolado. Estamos hablando de Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha vencido y es digno para tomar el libro, para mirarlo y para desatar los sellos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, es interesante lo que vemos aquí. Y dice que el cordero está inmolado porque, sugerencia, y eso se entiende, de que Cristo Jesús estaba regresando de ser crucificado. Por eso dice un cordero inmolado. Escuchemos esto interesante. Vamos ahora a leer algo interesante. Cuando Cristo Jesús regresó, no vino con las manos vacías. Era un gozo para él llevarse algunos con él, como primeros frutos de su sacrificio. Y hay una clave en el libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a regresar al capítulo 5 de Apocalipsis, así que mantenga algo ahí para que pueda regresar, un dedo, un lápiz, una pluma, algo. Efesios capítulo 4, versículo 8. Noten. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ok, aquí está algo interesante. Primero dice que llevó cautivo la cautividad. Y luego dice, y dio dones a los hombres. 2 cosas. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Se los voy a decir y luego lo vamos a leer. Cuando Cristo Jesús regresa al cielo, ¿se acuerdan qué le dijo a sus discípulos cuando se estaba elevando? Que mandaría al Espíritu Santo, que continúen allí orando, preparándose para el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso vemos a los discípulos en el aposento alto, esperando los dones que Jesús dijo que iba a dar. Muy bien. Antes de continuar, vamos al libro de Mateo capítulo 27 para ver cuando Jesús estaba en la cruz. Nos habla de un terremoto y algo que ocurrió después. Terremoto y algo que ocurrió después. Mateo capítulo 27, vamos a empezar a leer en el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cosas grandes que estaban ocurriendo. Y ahí cuando dice que el velo del templo se rasgó en 2, entendemos que es un velo bastante alto. Y de arriba a abajo fue que se rasgó, no de abajo arriba. O sea que indicando que fue algo sobrenatural. Un ángel de Dios rompieron el velo. Y se pudo ver ahora lo que no se podía ver antes. Había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y Cristo Jesús murió en el tiempo cuando se estaba ofreciendo el Cordero de la tarde. En el mismo momento, ahí estaban oficiando en el templo cuando ocurre esto. Y ven eso, son sorprendidos. Y ahora pueden ver
al lugar santísimo, porque el velo se rasgó en dos y cayó. Ahora, queremos mirar la parte que está también interesante. Y dice el versículo 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. O sea, resucitaron. Muchos cuerpos de los santos se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, ¿cuándo? Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Estos seres santos que estaban muertos, resucitaron, salieron de las tumbas. Cuando Jesús resucitó, después salieron ellos. Y fueron a la ciudad santa a testificar: Jesús resucitó de los muertos. Amén. Qué privilegio tenían ellos. Muchos cuerpos de los santos. Ahora, ¿qué pasó con estos seres santos? ¿Siguieron viviendo en la tierra? No, estaban resucitados. Cristo Jesús se los llevó con él cuando él regresó al cielo. Amén. Y por eso leímos, que voy a leer otra vez, Efesios capítulo 4, versículo 8, que dice lo siguiente otra vez: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gloria a Dios. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 5. Si entendieron lo que dije, digan amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 5. Continuamos allí. Voy a leer algo aquí que es de un libro, uno de mis libros favoritos. Y lo voy a leer porque lo puede explicar mucho mejor que yo. Y nos ayuda a entender lo que estaba ocurriendo aquí en este momento que estamos hablando de Apocalipsis 5. Recuerden que leímos que el león de la tribu de Judá había vencido para poder tomar el libro, desatar los sellos y mirarlo. Fue digno de poder hacerlo. Y cuando Juan empieza a buscar dónde está ese león de la tribu de Judá, ve un cordero inmolado. Ahora, permítame leerles del libro El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes. Voy a leer de páginas 773, un poco hasta casi 775. Disculpe que tengo que leer mucho, pero presten atención para que vean la escena que estamos describiendo. Noten, está hablando del tiempo cuando Jesús está regresando con aquellos que resucitaron. Todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba delante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. La hueste celestial, con aclamaciones de alabanza y canto celestial, acompañaba al gozoso séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demanda: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Esto es parte de un salmo. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vuelve otra vez a oírse: ¿quién es este Rey de gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre. Y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Alabado sea su santo nombre.
Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono, y en derredor el arco iris de la promesa, tal como leímos en Apocalipsis 4. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios. Están allí todos. Dice, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. Están dándole la bienvenida a Cristo Jesús regresando después de ser crucificado. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre. Señala a su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de su triunfo, ofrece a Dios la gavilla de las primicias. Aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Interesante, ¿no? O sea que ve el escenario, maravilloso, glorioso. Jesús regresando al cielo, una gran multitud de santos que resucitaron. Los ángeles están anhelando glorificarlo y darle honra y gloria y cantar júbilo y darle la corona. Por más como unos 33 años Cristo Jesús estaba en la tierra. Aquí como ser humano, viviendo, siendo tentado, sufriendo, fue victorioso y ahora está regresando con victoria al cielo. Y ahí están todos los que mencionamos, esperando de darle gloria y honra, porque está Cristo regresando a tomar el lugar que tenía antes, con una victoria sobre Satanás. Permítame seguir leyendo aquí, es maravilloso esto. Dice, se acerca el Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueron echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo que se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habrían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Gloria a Dios. Satanás está vencido. Los hijos de Dios que trabajan y luchan en la tierra son aceptados en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ahí empieza esa fiesta de alabanza a Dios. Dice: con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de paz, del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él.
mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Está citando Apocalipsis capítulo 5. Noten, los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angélicas, hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman, como está registrado en Apocalipsis capítulo 5, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y el Cordero por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 en adelante. Ahora, por favor, les invito, acabo de leer del libro Deseado de todas las gentes, páginas 773 a 775. Por favor, acompáñenme en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 3 en adelante. Ahora nos toca leer acerca de una escena gloriosa, porque el libro de Apocalipsis nos muestra cosas que ocurren y cosas que van a ocurrir en el futuro. Ahora el capítulo 13 nos muestra algo en el futuro. ¿Por qué? Porque las palabras que vamos a leer indican eso. Noten el versículo 13 y 14 para completar el capítulo 5. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Es glorioso esto. Y como leímos en el versículo 13, eso es en el futuro. Cuando todos los que están, como dice allí, todos los que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Un momento que va a llegar cuando todo lo que existe alabará a Dios. ¿Cuántos quieren estar en ese grupo que alaban a Dios para siempre? ¿Pueden levantar sus manos? Alabado sea Dios. Queridos amigos, si tengo tiempo les quiero leer esta última parte. Como les mencioné, se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles. Dice, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Amén. Queridos amigos, hermanos, Cristo empezó su ministerio como nuestro sumo sacerdote y está interesado en que cada uno de nosotros aceptemos su sacrificio para poder ser salvos. Y quiero hacer la pregunta antes de que termine el tiempo que estamos juntos. ¿Cuántos de los que están presentes aquí quieren ser parte de esa gran multitud que alabará a Dios para siempre y para siempre jamás? Levanten sus manos. Alabado sea el nombre de Dios. Invitamos a aquellos que nos están mirando. Usted
Usted puede ser parte de una gran multitud que alaba a Dios. Haga su decisión hoy, encontrará paz y felicidad y vivirá para siempre y jamás. Amén. Versículo 4, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor de su trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos algo interesante, alguien sentado en un trono. ¿Quién será esta persona? Para ahorrar tiempo les voy a decir que este es Dios, el Padre Celestial. Y hay algo interesante. ¿Hay un qué? Un arco iris. Esto nos ayuda a acordar de algo que ocurrió durante el tiempo de Noé. Después del diluvio, Dios puso un arco iris en las nubes y era una promesa de Dios. O sea que el arco iris tiene que ver con la promesa de Dios y la seguridad que Dios le da a sus hijos y que Él acepta a sus hijos que vienen hacia Él. Vamos a buscar en el libro de Génesis, si quieren pueden dejar un dedo o algo para marcar ahí el libro de Apocalipsis capítulo 4, porque vamos a regresar a este capítulo. Génesis capítulo 9, y vamos a empezar leyendo el versículo 13. Génesis capítulo 9, versículo 13. Mi arco del mundo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue crucificado, murió por nosotros y por medio de Él tenemos la esperanza de gloria. No hay ninguna persona en el mundo que está excluida. Todos pueden tener el privilegio de salvación por medio de Cristo Jesús. No importa quién es, sea grande o pequeño, sea pobre, sea rico. No importa de qué raza es. Porque la Biblia dice que el evangelio se debe predicar a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios anhela el momento cuando se va a reunir con todos sus hijos y lo va a recibir en las puertas del cielo y luego en la nueva Jerusalén. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Vamos a estudiar un pasaje muy interesante. Vamos a hacer, tratar de cubrir varios versículos del capítulo 4 y el capítulo 5. Y cuando uno estudia el libro de Apocalipsis se da cuenta que desde el capítulo 1 dice que es la revelación de ¿quién? De Cristo. Amén, muchas gracias, alabado sea el nombre de Dios. Bienvenidos al último mensaje de la serie Anclas de la Fe, con el título Cristo Jesús, nuestra única esperanza, la esperanza de gloria. Vamos a estudiar un tema muy interesante y les quiero pedir que oren por su servidor. Vamos a orar en un momento. He presentado este mensaje en inglés, pero es la primera vez en español. Así que si se me escapa una palabra en inglés es por eso. Pero antes de empezar queremos orar nuevamente. Así que les pedimos a ustedes, ahí donde están, pueden orar. Yo me voy a arrodillar y vamos a pedir la bendición de Dios para que Él sea quien nos bendiga. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre, Señor. Venimos delante de tu trono de gracia y pedimos perdón por nuestros pecados. Me entrego en tus manos, Señor, nuevamente, y te ruego que tus hijos escuchen tu voz y que tu nombre sea exaltado,
magnificado, glorificado. Te ruego, Padre, que tus hijos aquí sean bendecidos y donde quiera que sintonicen. Entra el capítulo 2 y capítulo 3, se da cuenta que hay un mensaje para las 7 iglesias. Y las 7 iglesias eran 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan. Cada una de ellas existía. Pero aquí nos muestra características también de la iglesia cristiana a través de las edades. Y ahí vemos la característica aún de la iglesia de Cristo Jesús en este tiempo en que vivimos. Pero hoy vamos a buscar en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y el capítulo 5. Empezando el 4, hay una escena ahí que parece un poco misteriosa, curiosa, y tal vez no totalmente la vamos a entender aquí en la tierra. Y no es el enfoque de este mensaje, sino de hablar de aquel quien es el Cordero de Dios, pero que también es el león de la tribu de Judá. Vamos a ver. Libro de Apocalipsis capítulo 4, empezando versículo 1, dice: Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Jesús, o sea, de Jesucristo, y esta revelación se la dio a su discípulo Juan. Es la revelación de Cristo Jesús. ¿Para quién fue que se dio la revelación? Si usted lee, vamos a invitar a los que busquen en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, noten las palabras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y esto es para cada uno de nosotros. O sea que Dios nos deja saber cosas que van a ocurrir para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos a estar preparados. El versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guarden las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 7 nos dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que tenemos un mensaje para todo el mundo, un mensaje de la revelación de Cristo Jesús. Cuando usted ya